Bueno, continuamos. Compartimento braquial lateral. Ya explicamos en el video anterior que el compartimento braquial lateral tiene 4 músculos. Vamos a repasarlos a los 4 músculos del compartimento lateral. Estos 4 músculos de superficial a profundo son los siguientes. El primero es el músculo brachiorradial. El segundo es el músculo extensor largo del carpo. El segundo es el extensor corto del carpo. Y el cuarto y último es el músculo supinador. La maravillosidad de este compartimento es que todos están inervados por la rama motora, que es la rama posterior, también conocida como rama profunda, del nervio radial. Todos están inervados de la misma manera. Rama posterior o profunda del nervio radial. Bueno, vamos a pasar entonces a ver el preparado anatómico. ¿Dónde estás? Acá estás. Bueno, preparado anatómico. Ok, bien. Bueno, ahí se nota bien el epicóndilo lateral y se nota bien, bueno, parte del húmero. No sé si también ahí se nota bien parte del húmero. Así que bueno, vamos a comenzar. Primer músculo de superficial a profundo, es decir, primer plano, ¿no? Primer plano muscular, el músculo brachioradial. Entonces, de superficial a profundo, el primer músculo es el brachiorradial. Inserción proximal e inserción distal de este músculo. Inserción proximal de este músculo es en el borde lateral del tercio inferior de la diáfisis del húmero. Está insertado en el húmero. Tercio inferior de la diáfisis en la cara lateral. Bueno, aunque digamos eso está demasiado bien. La inserción distal de este músculo es en la apófisis estiloides del radio. Apófisis estiloides del radio. Bueno, cómo está irrigado y cómo está irrigación de este músculo aportado por la arteria radial, ramas musculares de la arteria radial, y la inervación de este músculo está aportada por el nervio radial, rama motora. Ordenamos la información. Está aportado por la rama motora del nervio radial. Biomecánicamente este músculo es un músculo supinador. El brachiorradial es un músculo supinador. Antiguamente se llamaba supinador largo. Después lo cambiaron a brachiorradial por la relación de sus inserciones. Ok, vamos a dibujarlo. Ok, entonces este músculo, ¿de dónde va? Dijimos que se agarraba del tercio inferior de la diáfisis del húmero, se agarra de ahí, de ese punto, ahí está insertado, y desde ahí forma un cuerpo carnoso bastante voluminoso que le da un cierto volumen y un relieve topográfico importante al antebrazo,
forma un tendón en el tercio medio del antebrazo. Ahí deja de ser un cuerpo carnoso para pasar a transformarse en un tendón. Este tendón corre en sentido longitudinal y se inserta ahí, en la apófisis estiloides del radio. Entonces, ese es el músculo brachiorradial. Inserción proximal en el húmero, inserción distal en la estiloides del radio, y toma relación con la arteria radial. La arteria radial pasa por acá por debajo, junto con las venas radiales y con la rama sensitiva superficial del nervio radial. Todo eso pasa por debajo del músculo brachiorradial. Bien. Continuamos. Próximo músculo. Inmediatamente por debajo de este primero encontramos al extensor radial largo del carpo, extensor largo del carpo. También se le puede decir extensor radial largo o extensor largo del carpo, es lo mismo. Bueno. Inserción proximal, donde está agarrado proximalmente del epicóndilo lateral. Este músculo está agarrado del epicóndilo. Ese es un músculo epicondilio lateral. Está agarrado del epicóndilo lateral. Desde ahí se dirige en sentido descendente, pasa formando parte de los límites de la tabaquera anatómica, pasa por el borde profundo, en realidad pasa pegado a la cara profunda del, digamos, del giro posterior del retináculo de los flexores, que en la parte posterior se llama retináculo de los extensores, y desde ahí ingresa a la región dorsal de la mano y se termina insertando en la cara dorsal de la epífisis proximal del segundo metacarpiano. Entonces la inserción distal de este músculo es en la epífisis del segundo metacarpiano, pero en la parte dorsal, ¿no? En la cara dorsal. Ok. Bueno, vamos a dibujar a ver qué es lo que hace. Entonces este músculo. Este músculo está debajo del anterior. Tiene un cuerpo carnoso que toma inserción acá en el epicóndilo. Eso que está ahí es el epicóndilo lateral. De acá forma un cuerpo carnoso que llega más o menos hasta ahí. Y este cuerpo carnoso inmediatamente genera un tendón. Este tendón pasa por acá, pasa por debajo del retináculo de los extensores y se termina insertando acá, ahí, en la epífisis proximal del segundo metacarpiano. Ahí se inserta. Extensor radial largo. Bien, está inervado por el nervio. Ah, perdón, me faltaron esos detalles importantes. Como está irrigado, arteria radial, irrigación aportada por la arteria radial, por las ramas musculares de la arteria radial, y la inervación de este músculo, motora, está aportada por la rama profunda o rama posterior del nervio radial. Nervio radial, rama motora, también conocida como rama profunda o rama posterior, es lo mismo. Bien. Listo, segundo músculo. Borramos tercer músculo. El tercer músculo es el extensor corto, extensor radial corto, extensor radial corto del carpo, o extensor corto del carpo, o extensor radial corto. Así nomás. O una o la otra. Inserción proximal. Este músculo también es epicondilio lateral. Quiere decir que ese es el segundo músculo epicondilio lateral que venimos viendo hasta ahora. Músculo epicondilio lateral. Desde ahí se dirige hacia su inserción distal. La inserción distal de este músculo
está planteada a nivel del tercer metacarpiano, de la cara dorsal del tercer metacarpiano. Entonces esto sería epífisis proximal del tercer metacarpiano, cara dorsal. Cara dorsal. Bien, ¿cómo está irrigado y cómo está? A ver, irrigación aportada nuevamente por la arteria radial a través de sus ramas musculares, y la inervación de este músculo está aportada por el nervio radial, por la rama motora del nervio radial, rama motora. No es el nervio radial en sí, es la rama motora del nervio radial, pero bueno, se dice así normalmente, nervio radial, rama motora. Bueno, entonces, si la idea es graficarlo, vamos a graficarlo. Nuevamente se agarra de acá, ¿no? Del epicóndilo, de ahí desciende, muy parecido al anterior, con la única diferencia que está debajo. Forma entonces un cuerpo carnoso que termina insertándose ahí. ¿Mm? Bien. Formando parte de los límites de la tabaquera anatómica. Bueno, perfecto. Entonces, ese sería el músculo en cuestión. Y el último músculo que nos queda, para ya terminar de desarrollar este compartimento, es el músculo supinador. Es el supinador. Antiguamente conocido como supinador corto, ahora le dicen supinador a secas. Inserción proximal. La inserción proximal está planteada, al igual que todos los anteriores, en el epicóndilo medial. Perdón, el lateral quiero decir, el epicóndilo lateral. Y la inserción distal es cúbito radial. Es cúbito radial, a través de dos fascículos. Un fascículo profundo y uno superficial, que uno toma contacto con el cúbito y otro contacto con el radio. La inervación. Uy, perdón, esto era rojo hoy. A ver. Primero la irrigación. La irrigación de este músculo está aportado nuevamente por la arteria radial, que es quien vasculariza toda esta, todo este compartimento y el compartimento posterior también. Arteria radial, rama muscular, bueno, ramas musculares en realidad, porque son unas cuantas. Ramas musculares de la arteria radial, bien. Y la inervación motora de este músculo está aportada por el nervio radial, que es rama terminal del fascículo posterior del plexo braquial, pero no por el radial en sí, sino por la rama motora del nervio radial. Ese músculo, como su nombre lo dice, es supinador, ¿sí? Es decir, la biomecánica es esa, es supinación. Dentro del grupo de músculos digamos, supinadores y pronadores o pronosupinadores, este es un músculo supinador propiamente dicho. Bueno, entonces, no, acá. Este músculo entonces parte desde el epicóndilo lateral, de ahí, y tiene un fascículo corto o fascículo profundo que se inserta en el radio, y un segundo fascículo más largo que da la vuelta y que se termina insertando a nivel del cúbito. ¿Mm? Así, por eso se llama supinador, porque tracciona entonces la mano cuando se encuentra en posición de, supinación, de pronación, y la lleva a la supinación. ¿Mm? Bien. ¿Qué más con relación a esto? No, bueno, este músculo no tiene tendón. Y no tiene otra relación importante, así no hay nada más que sea importante. Algunos autores plantean que entre el fascículo superficial y el profundo de este músculo, por ahí pasa la rama motora del nervio radial.
y una pequeña ramita sensitiva superficial del nervio músculo cutáneo, pero bueno, no todos los autores dicen lo mismo en sus libros. Así que solamente lo nombramos así medio como por arriba. Por el momento hemos terminado con este compartimento.